1932. Trujillo era el corazón económico del Perú, pero sus campos de azúcar escondían una realidad de hierro y fuego. El clan de los capataces recibió una orden clara. La propiedad de la hacienda no se negocia, se defiende con el exterminio. 15 hombres cayeron bajo el filo del acero en una noche de caos que la historia oficial intentó ocultar tras los informes militares de la revolución. Prepárate para descubrir cómo el poder de una sola familia pudo borrar a todo un grupo de disidentes en medio de los cañaverales infinitos. Pero antes de continuar, suscríbete y comenta si te gustaría más historias como esta. El verano se había anclado en la costa norte con una ferocidad que no daba tregua, cociendo el aire sobre la vasta extensión de la hacienda San Jerónimo. Un imperio de caña que olía a melaza fermentada y sudor antiguo. San Jerónimo no era solo tierra, era la columna vertebral de la fortuna de los Mendoza, la familia que había gobernado el valle con una mano de terciopelo para los bancos de Lima y una de hierro fundido para quienes osaran levantar la mirada más allá de la zafra diaria. La revolución de Trujillo, ese eco lejano de ideales socialistas y promesas de tierra, había llegado hasta los linderos de la hacienda, no con la fuerza de un ejército, sino con la silenciosa desesperación de 15 hombres agotados que decidieron que ya era suficiente. Estos hombres no eran soldados entrenados, sino peones, tumbadores de caña, cuyas espaldas cargaban el peso de generaciones de deudas ficticias y jornadas interminables. Liderados por Ricardo el Toro Solano, un hombre cuya barba canosa no ocultaba el fuego de su mirada, habían ocupado una parcela baldía, un trozo de tierra marginal que la familia Mendoza consideraba improductivo, pero que para ellos representaba la única esperanza de futuro. Su campamento era una burla a la opulencia. Unas cuantas lonas desgarradas, 3 fogatas moribundas y la certeza de que el sol de la mañana traería consigo la decisión final. Habían tomado la tierra, no para venderla o saquearla, sino para sembrar, para demostrar que podían ser dueños de su propio destino. Este acto, más que cualquier mitin político, fue una declaración de guerra contra la estructura feudal que sostenía a los barones del azúcar. La noticia de la ocupación llegó a la Casa Grande, un palacio colonial de muros blanquísimos que contrastaban con la ceniza de los campos quemados, envuelto en un silencio tan denso que parecía absorber el calor. Don Ezequiel Mendoza, el patriarca, no era un hombre de gritos ni amenazas vacías. Su poder residía en la eficiencia fría y la distancia emocional. Para él, los peones ocupantes no eran personas, sino una enfermedad, una plaga que, si no se erradicaba de inmediato, contaminaría el resto del cuerpo productivo. La propiedad era sagrada, un dogma. El incidente de los 15, como se le denominaría en los informes internos, no era un problema legal, era un problema de disciplina, una fisura en el miedo que mantenía el orden. Fue entonces cuando entró en escena el brazo ejecutor de los Mendoza, el clan de los capataces. No eran la policía rural ni el ejército, sino una milicia privada, financiada con la sangre dulce del azúcar, compuesta por hombres que habían ascendido en la jerarquía del dolor y la lealtad absoluta. Su líder, el temido Rafael Cisneros, conocido simplemente como El Gallo, por su cresta de cabello rebelde y su precisión brutal, era el encargado de traducir la frialdad de don Ezequiel en acción concreta. Cisneros había nacido y crecido en la hacienda, pero su lealtad se había vendido al mejor postor, la seguridad y el poder que ofrecía el apellido Mendoza. Él entendía el lenguaje del miedo mejor que cualquier abogado. La orden fue transmitida en la oscuridad de un almacén, donde el olor a combustible se mezclaba con el hedor de las ratas y el metal oxidado. Cisneros reunió a sus 12 capataces de confianza, hombres curtidos, de rostros marcados por el sol y la ausencia de remordimiento, armados con los instrumentos del trabajo diario, machetes largos y pesados, diseñados para cortar caña, pero igualmente aptos para cortar vidas, complementados con los fusiles Winchester que la familia había importado discretamente. No es una negociación, es una limpieza, dijo Cisneros. Su voz un murmullo cortante que no necesitaba elevarse para infundir terror. 15 parásitos, 15 ejemplos. Si regresan, invitan a otros. Si desaparecen, el mensaje es claro. La tierra de San Jerónimo bebe solo la sangre de los Mendoza, no la de los intrusos.
La violencia para Cisneros era una herramienta de gestión, una forma de contabilidad. El costo de 15 vidas era infinitamente menor que el costo de perder un solo metro de tierra. La estrategia era simple y cruel. Esperar a la medianoche, cuando el cansancio y la falsa seguridad de la oscuridad hubieran adormecido a los ocupantes, y ejecutar el asalto con una velocidad que no permitiera la resistencia ni el escape. El objetivo era borrar toda evidencia de la ocupación, no dejar testigos, solo el vacío y el silencio que sigue a un castigo ejemplar. Mientras la luna, una moneda de plata gastada, se elevaba sobre los picos andinos, el aire se hizo pesado. En el campamento de los linderos, Ricardo Solano intentaba infundir valor a sus compañeros. Habían pasado 3 días sin respuesta de la Casa Grande, un silencio que Solano, con su experiencia en el juego de poder, sabía que era más peligroso que cualquier amenaza abierta. El joven Pedro, el más idealista del grupo, mantenía la vigilancia, aferrado a un viejo palo que apenas serviría como defensa. Soñaban con la tierra, con el maíz creciendo donde antes solo había monocultivo de caña. Pero la realidad era que estaban rodeados por un mar de oscuridad, y, en esa oscuridad, el poder de los Mendoza era absoluto. Sentían el frío que no venía de la temperatura, sino de la certeza de su aislamiento. Sabían que, si el acuartelamiento militar de Trujillo ignoraba su llamado, no era por negligencia, sino por orden. El destino estaba sellado. Cisneros y sus capataces se movieron como sombras entre los surcos de caña, el sonido de sus botas amortiguado por la tierra seca y polvorienta. El olor a melaza se hizo más intenso, casi dulzón, un contraste macabro con el acero frío que portaban. No hablaban. La comunicación se hacía mediante gestos precisos, la coreografía de la matanza planificada. El plan era rodear el campamento y atacar desde el este, donde la visibilidad era nula debido a la densa plantación de caña. La tensión no residía en el miedo a ser descubiertos, sino en la anticipación del acto, la excitación fría del verdugo que sabe que su presa está dormida. A medida que se acercaban, Cisneros podía distinguir el leve murmullo de las conversaciones de los ocupantes, fragmentos de esperanza que serían sofocados por la noche. Detuvo a sus hombres a unos 50 metros. El tiempo se detuvo, solo interrumpido por el leve roce del viento en la caña, un sonido que pronto sería reemplazado por otro más urgente y final. La orden de don Ezequiel no fue solo matar, fue infundir un terror que duraría una generación. La noche de los machetes estaba a punto de comenzar, y el silencio de los campos estaba a punto de romperse. La historia, escrita con la tinta de los vencedores, estaba preparada para olvidar a los vencidos, pero la tierra de San Jerónimo, guardaría para siempre el eco de aquel acerto de cuentas. El destino de esos 15 hombres se decidiría en los próximos minutos. Bajo la luz cruel de la luna que no juzgaba, solo iluminaba la tragedia. El aire se había vuelto denso, cargado de la promesa de la violencia. Para Cisneros, esperar era la parte más difícil. Era el momento en que la estrategia se enfrentaba a la biología, donde la mente fría debía dominar el pulso acelerado. Podía oler el miedo incluso antes de que se manifestara, un aroma terroso mezclado con el sudor rancio de sus propios hombres. Levantó la mano derecha, un gesto casi invisible en la penumbra que se extendía entre las hileras interminables de caña de azúcar, y sus capataces se congelaron. 12 estatuas de piedra y rencor, cada una con la mano aferrada a un mango de madera pulida y húmeda. A 50 metros, el campamento de los linderos era una mancha de sombra y debilidad. Ricardo Solano, con la espalda apoyada contra un tronco de algarrobo, observaba las brasas moribundas de la fogata. La luz intermitente jugaba con su rostro, revelando las líneas de preocupación que la noche no podía ocultar. Había intentado calcular los movimientos de los Mendoza, pero los varones del azúcar no jugaban con ajedrez, jugaban con veneno. El silencio de 3 días no era indiferencia, era la calma antes de la sentencia. ¿Cree que vienen, Ricardo? La voz de Pedro era un susurro que luchaba contra el viento helado. El joven estaba tenso. Su cuerpo delgado proyectaba una sombra nerviosa. Su palo de defensa parecía ridículo contra la inmensidad de la hacienda. Solano no respondió de inmediato. Frotó sus manos callosas. No vienen, Pedro. Ya están aquí. Si no han respondido, es que ya han decidido el precio.
Y el precio de 15 vidas, para ellos, es una ganga si asegura el resto de su imperio. El idealismo de Pedro se resquebrajaba bajo el peso de la realidad. Habían soñado con la justicia social, con parcelas propias, con el derecho a sembrar maíz en una tierra que solo conocía la caña. Pero la tierra no respondía a los sueños, sino a la fuerza. La desesperanza era un frío que calaba más profundo que la temperatura andina. Miró hacia la oscuridad y por un instante la línea de caña le pareció moverse, no por el viento, sino por una intención malévola. Se estremeció, atribuyéndolo a la fatiga. Cisneros observó esa rendija de luz. El momento era ahora. El cansancio había hecho el trabajo preliminar por él, desgastando la vigilancia de los ocupantes. No había necesidad de gritar, ni de un código complejo. Simplemente bajó la mano, y con un movimiento tan lento que parecía irreal, desenvainó su propio machete. El sonido fue un raspado seco de metal contra cuero, un susurro que fue absorbido inmediatamente por el aire. Era el único permiso que se daría esa noche. Los 12 capataces se movieron simultáneamente. No corrieron, se deslizaron. Eran espectros de la represión, figuras moldeadas por la disciplina brutal de la zafra. Sus botas no hicieron ruido en el suelo polvoriento. Se habían quitado todo lo que pudiera delatar su avance. El miedo que sentían no era a la muerte, sino al fracaso, al disgusto de don Ezequiel Mendoza. Eran hombres que habían internalizado la violencia como un lenguaje, y esa noche hablarían con una fluidez mortal. El olor a melaza fermentada, dulce y empalagoso, se convirtió en el escenario de la tragedia inminente. La distancia de 50 metros se acortó en un instante, un parpadeo en la cronología del desastre. Los capataces rodearon el campamento como una soga invisible que se tensa. La luna, que había estado observando la escena con una luz fría y distante, fue cubierta por una nube fugaz, sumiendo el campo en una oscuridad total, una complicidad cómplice con el acerto de cuentas que estaba por ocurrir. El silencio fue el primer golpe. Un silencio tan absoluto que cuando el capataz más cercano al joven Pedro levantó el machete, el solo siseo del aire cortado fue el preludio del horror. El ataque no fue una batalla, fue una interrupción abrupta. Una explosión de movimiento y acero que duró menos de un minuto. El objetivo no era el combate, sino la aniquilación inmediata. La violencia fue implícita en su velocidad y su eficiencia desalmada. No hubo gritos prolongados, solo jadeos guturales, sofocados antes de que pudieran convertirse en alarmas. El sonido dominante no fue el de la carne, sino el impacto pesado y sordo del metal. Una resonancia seca que se hundió en la tierra húmeda. Un eco macabro de la herramienta de trabajo convertida en instrumento de la fatalidad. Ricardo Solano, el líder que había soñado con un mañana justo, apenas tuvo tiempo de registrar la silueta que se abalanzaba sobre él. Su mente, entrenada en la retórica de la resistencia, se quedó en blanco ante la física simple y cruel del poder. Un instante de confusión, la sensación de un frío penetrante y una pesadez abrumadora. Y luego, el vacío. El joven Pedro, que seguía aferrado a su palo inútil, se convirtió en un ejemplo del castigo ejemplar, su cuerpo absorbido por la oscuridad, su sueño de tierra propia disuelto en la noche. Cisneros no participó en la ejecución directa. Él era el director de orquesta. Permaneció en el perímetro, escuchando la sinfonía breve y brutal de la represión. Cuando el último sonido de lucha se extinguió, no hubo celebración, solo un silencio abrumador, más pesado que el anterior, un silencio que vibraba con la ausencia de 15 vidas. Era el sonido del miedo recién instalado, el eco de la advertencia. El capataz, un hombre llamado Santos con una cicatriz que le cruzaba la mejilla como un río seco, se acercó a Cisneros, limpiando el machete contra la tierra antes de envainarlo. Su rostro no mostraba emoción, solo la fatiga del trabajo cumplido. 14, jefe, y el que estaba en la vigilancia, 15. Limpieza total, informó Santos con una voz plana, como si estuviera reportando el inventario de sacos de azúcar. Cisneros asintió lentamente. El olor a hierro era palpable ahora, aunque la visibilidad era escasa. La regla de oro de don Ezequiel era no dejar rastros que pudieran ser interpretados por la ley, aunque en Trujillo, en 1932,
La ley era un apéndice de la hacienda San Jerónimo. El plan: nadie se queda aquí, ni un solo rastro de la ocupación, ordenó Cisneros, su voz apenas un silbido. Carguen los cuerpos en las carretas. Los llevaremos al sector del río Seco, donde la tierra ya ha tragado a otros. Que la noche termine el trabajo de la casa grande. El trabajo de limpieza fue tan metódico como la ejecución. Los capataces, ahora convertidos en sepultureros, comenzaron a desmantelar el campamento improvisado de los linderos. Las pocas pertenencias, mantas desgastadas, una olla humeante, el palo de Pedro, fueron recogidas y arrojadas al fuego de las brasas que aún ardían. El objetivo era que, al amanecer, no hubiera evidencia de que 15 hombres hubieran estado allí soñando con la justicia. La luna regresó, emergiendo de detrás de la nube, y bañó la escena con una luz espectral. Lo que antes era un campamento lleno de esperanza y resistencia, ahora era una extensión vacía, una tierra que había sido purificada de la insubordinación. Los cuerpos fueron cargados en carretas, cubiertos con lonas gruesas, y el convoy se movió lentamente hacia el sector del río, un lugar olvidado por los mapas, pero bien conocido por el clan Mendoza como el destino final de aquellos que desafiaban el orden establecido. Cisneros se quedó solo un momento, observando el vacío que había creado. No sentía triunfo, solo la satisfacción fría del deber cumplido. La noche de los machetes había asegurado la propiedad, había reafirmado que el poder de los varones del azúcar no tenía límites geográficos ni morales. Había infundido un terror que se extendería por las barracas de la hacienda, un mensaje mudo pero ensordecedor. La tierra de San Jerónimo era de los Mendoza, y cualquier intento de posesión se pagaría con el precio más alto. El destino de los 15 rebeldes se había cumplido, y en el silencio que siguió, Cisneros sintió el peso absoluto del dominio. La historia oficial registraría esto como un simple incidente, o quizás lo olvidaría por completo. Pero la tierra, testigo mudo, no olvidaría la sangre que había bebido. El vacío era la consecuencia, y el miedo, el único legado de aquella noche de Trujillo en 1932. La operación había sido un éxito. La lección estaba grabada. El convoy se movía con la lentitud de un cortejo fúnebre, pero sin la solemnidad del luto, cargando en sus entrañas la prueba irrefutable del dominio. Las carretas, diseñadas para el transporte de caña de azúcar, ahora crujían bajo el peso inerte de los 15 cuerpos, cubiertos por lonas gruesas que apenas lograban contener el olor metálico que la brisa nocturna se negaba a dispersar. El camino hacia el sector del río Seco, un cauce fantasma que solo se llenaba durante los inviernos excepcionales, era un sendero de polvo y piedras sueltas, marcado por décadas de silencio y olvido. Era el cementerio no oficial de la hacienda San Jerónimo, el lugar donde los problemas se disolvían en la geografía. Cisneros cabalgaba en la vanguardia, su caballo negro moviéndose con un ritmo constante que contrastaba con la agitación interna del capataz. No había arrepentimiento, sino una conciencia aguda del riesgo que implicaba la operación de limpieza. La noche, su aliada hasta hacía unas horas, comenzaba a ceder terreno ante un pálido gris que anunciaba el amanecer. Necesitaban llegar, deshacerse de los fardos y regresar a la casa grande antes de que el sol expusiera la verdad al mundo, o al menos, al puñado de jornaleros que se levantaban antes de la luz para iniciar la zafra. Detrás de él, Santos, el capataz de la cicatriz, dirigía a los hombres. Eran una docena de capataces, elegidos no solo por su lealtad, sino por su capacidad de ejecutar órdenes sin cuestionamientos. Estos hombres, que pasaban sus días supervisando la cosecha con el látigo y la amenaza, ahora manejaban sus palas y picos con la misma eficiencia despiadada que habían aplicado a sus machetes. La violencia había sido rápida. La tarea de borrarla era tediosa y pesada, una labor de sepultureros que se extendía bajo la presión del tiempo. El río Seco era un tajo profundo en la tierra, un cañón menor donde la erosión había creado barrancos de arcilla y arena. La ventaja del lugar era su aislamiento y la naturaleza blanda del suelo, fácil de cavar, pero también propenso a deslizarse, tragándose lo que se depositara en él. Cuando llegaron, Cisneros desmontó y se acercó al borde del barranco. La luna, ahora baja y rojiza,
Proyectaba sombras largas y distorsionadas, convirtiendo a los hombres en figuras espectrales que se movían en el límite de la civilización. «Aquí», indicó Cisneros, señalando una depresión natural donde la tierra ya parecía hundirse. «Rápido y profundo. Que la próxima lluvia haga el resto». El sonido sordo de las palas golpeando la tierra fue el nuevo ritmo de la noche, reemplazando el ruido de los machetes. Era un sonido más honesto, el eco del trabajo duro, aunque el propósito fuera la negación de la vida. Los capataces trabajaron en silencio, con la eficiencia brutal de quienes están acostumbrados al esfuerzo físico extremo. Nadie se atrevió a hablar de los nombres, de los sueños o de las familias de los hombres que estaban siendo depositados en la fosa común. Eran solo bultos, errores que la hacienda debía corregir. Santos supervisaba la profundidad. Él entendía el rigor de don Ezequiel Mendoza. Un rastro, una extremidad expuesta, y toda la estructura de poder se tambalearía. La impunidad se construía sobre la invisibilidad. Mientras los hombres cavaban, Cisneros se permitió un breve momento de introspección, observando la escena desde la distancia. La ejecución había sido necesaria, un acto de cirugía social para extirpar la infección de la resistencia. Pero la manipulación del miedo era un arte delicado. El terror debía ser absoluto, pero la fuente, indetectable. Si se sabía que la Casa Grande había masacrado a 15 hombres, la rebelión, lejos de extinguirse, podría tomar una forma más violenta e incontrolable. El mensaje debía ser transmitido por el vacío, por la desaparición inexplicable de los líderes. El sol asomó sobre las cumbres lejanas, pintando el cielo de un naranja enfermizo. Era la señal de alarma. Los cuerpos fueron deslizados en la fosa, uno tras otro, sin ceremonia. La tierra comenzó a caer sobre ellos con un sonido seco, un suspiro final de la noche. «Compacten bien», ordenó Santos, su voz áspera por el polvo. «Que no parezca tierra removida». Utilizaron troncos pesados para apisonar el suelo, mezclando la tierra fresca con piedras y polvo superficial, intentando replicar la textura rugosa del lecho del río. Cuando terminaron, la superficie era casi indistinguible del entorno. Una cicatriz apenas perceptible en el vasto cuerpo de la hacienda. Las herramientas fueron limpiadas meticulosamente, cualquier resto orgánico quemado junto a las lonas que habían cubierto los cuerpos. El regreso fue incluso más rápido, impulsado por la urgencia de la luz del día. El convoy vacío se movió en dirección opuesta, dejando atrás el lugar del incidente. Cuando Cisneros y sus hombres regresaron a los confines de San Jerónimo, el sol ya estaba alto, y el ritmo de trabajo habitual de la hacienda había comenzado. El humo de las chimeneas de la planta de procesamiento de azúcar se elevaba perezosamente, un símbolo de la continuidad inalterable del poder económico. La verdadera prueba comenzó en ese momento. La disciplina del capataz. Cisneros reunió a sus hombres, no en el cuartel, sino en una bodega oscura y fresca, lejos de los oídos indiscretos de los demás jornaleros. «Escúchenme bien», dijo Cisneros, su voz baja y cargada de una autoridad absoluta que no necesitaba gritos. «Lo que pasó anoche, se queda en la noche. Para el resto de la hacienda, Ricardo Solano y sus seguidores simplemente se fueron. Abandonaron la tierra, huyeron. No hubo lucha, no hubo capataces. Nadie vio nada, nadie oyó nada. Miró a cada hombre a los ojos. Eran campesinos con uniformes, leales a la paga y al miedo. Sabían que el secreto era su escudo. Si uno de ellos hablaba, no solo caería él, sino sus familias. El castigo de don Ezequiel no se limitaba a los rebeldes, se extendía a los traidores. El que rompa este silencio, continuó Cisneros sin amenazar directamente, se convierte en uno de ellos. «Entendido». El silencio que siguió fue la respuesta más rotunda. Un silencio de juramento y complicidad. Santos, el hombre de acción, el que había sentido el peso del machete en la mano, se acercó a Cisneros después de que el resto de los capataces se dispersó para retomar sus puestos habituales, mezclándose con la masa de los trabajadores como si la noche hubiera sido solo un mal sueño. «¿Y qué hacemos con la gente de las barracas?», preguntó Santos, refiriéndose a los familiares y amigos de los desaparecidos.
Van a preguntar por Solano. Van a buscar a Pedro. Cisneros se ajustó el cuello de su camisa, sintiendo el sudor frío. La ley del vacío, Santos. No hay respuesta. Si preguntan, no sabemos nada. Si insisten, se les recuerda que la hacienda no tolera la holgazanería ni la deserción. Dejamos que el miedo haga el trabajo. El plan era simple y perverso: utilizar la desesperación y la incertidumbre como arma. La desaparición era más aterradora que la muerte confirmada, pues dejaba abierta la puerta a la esperanza falsa y paralizaba la acción. Los jornaleros no sabrían a quién culpar, ni dónde buscar. Solo sabrían que 15 hombres se habían evaporado por desafiar a la Casa Grande. El incidente se convertiría en un mito susurrado, una advertencia que se transmitiría de padres a hijos en los oscuros corredores de las barracas. Cisneros regresó a su oficina en el ala administrativa de la Hacienda San Jerónimo. El sol entraba por la ventana, iluminando el escritorio pulcro. Se sentó, encendió un cigarrillo y observó el vasto imperio de cañaverales que se extendía hasta el horizonte. La tierra, ahora asegurada, parecía respirar con calma. Había garantizado el orden y la cosecha de azúcar para el año, el único indicador de éxito que le importaba a don Ezequiel. Sin embargo, el silencio no era absoluto. Bajo el brillo del día, Cisneros podía escuchar un eco persistente. El crujido de las carretas sobre el camino de polvo, el sonido sordo de la tierra cayendo sobre los cuerpos. El miedo era el producto más valioso que la Hacienda San Jerónimo había cosechado esa noche, y su sabor era amargo y duradero. La noche de los machetes había terminado, pero las consecuencias, la lenta y corrosiva propagación del terror psicológico, apenas comenzaban a manifestarse en el alma de Trujillo. El siguiente paso era la justificación política. Cisneros sabía que la noticia, aunque distorsionada, llegaría a la ciudad. Debía preparar el informe oficial para don Ezequiel, un documento que transformaría un asesinato masivo en un acto necesario de defensa de la propiedad contra la subversión comunista que agitaba el norte del Perú. La verdad era irrelevante. Lo que importaba era la narrativa que el poder impondría, la narrativa del orden. Mientras la Hacienda San Jerónimo despertaba bajo el sol, la ausencia de Ricardo Solano y sus 14 compañeros se hacía sentir en el aire denso y azucarado. No era una ausencia física evidente, sino un vacío moral que se incrustaría en la conciencia colectiva de los trabajadores. El miedo se había instalado, sutil como el rocío matutino, pero pesado como el plomo. Los jornaleros que pasaban por la parcela de tierra que había sido el campamento de los linderos, ahora barrida y limpia, sentían un escalofrío inexplicable, una certeza muda de que esa tierra había bebido algo más que agua. Era el legado del acerto de cuentas, el testimonio del costo de la esperanza en la tierra de los varones del azúcar. El incidente había terminado y el terror se había institucionalizado. El sol que se alzaba sobre San Jerónimo no traía consigo el alivio de la luz, sino la opresión de una ausencia calculada. En las barracas, la atmósfera era un caldo espeso de incertidumbre y miedo reprimido. Las esposas, los hijos y los hermanos de los 15 hombres desaparecidos no podían llorar abiertamente, pues el luto era una admisión de que algo irreparable había ocurrido, y la hacienda no aceptaba tales debilidades. En su lugar, se movían en un estado de negación activa, una búsqueda silenciosa y desesperada que se limitaba a los confines permitidos de la propiedad. Preguntaban por Ricardo Solano y Pedro, sus voces convertidas en susurros temblorosos que rebotaban contra los muros de adobe de las oficinas. Los capataces, ahora de vuelta a sus rutinas, respondían con la indiferencia pulcra que Cisneros les había instruido. Solano no ha marcado tarjeta, se habrá largado. La hacienda no paga a desertores. Esta táctica, la ley del vacío, funcionaba con una eficacia cruel. Al no haber cuerpo, no había crimen, solo una inexplicable deserción laboral. La culpa, sutilmente, recaía sobre los desaparecidos por su supuesta irresponsabilidad, mientras que el miedo paralizaba a los vivos. Si Solano y los otros se habían ido, ¿por qué habían dejado atrás a sus familias? La lógica se rompía, dejando solo un terror frío. Si se fueron sin dejar rastro, fue porque algo los había borrado, y ese algo seguía allí, respirando en el aire.
Mientras el pánico silencioso se cocinaba en las barracas, Cisneros se dedicaba a la alquimia de la justificación política en su oficina. El aire acondicionado, un lujo reservado a la administración, creaba un aislamiento artificial del calor y la miseria circundante. Frente a él, mecanografiaba el informe sobre el incidente de los linderos, un documento destinado a la mesa de don Ezequiel y, eventualmente, a los despachos gubernamentales de Lima. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de una mentira impecable. Los 15 jornaleros no eran obreros buscando justicia por un puñado de tierra. Eran agitadores comunistas infiltrados, elementos subversivos entrenados para la destrucción de la infraestructura nacional. El campamento no fue una ocupación pacífica, fue un foco de insurrección armada. La noche de los machetes se transformó en un enfrentamiento necesario y legítimo entre la milicia de la hacienda y los invasores, quienes hicieron uso de armas cortas y herramientas de labranza modificada. Es para el combate. En este relato oficial, los capataces no eran ejecutores, sino defensores heroicos de la propiedad privada, actuando en el marco de la ley y el orden. La mención de machetes fue cuidadosamente omitida, sustituida por la ambigua referencia a la fuerza de contención. Cisneros revisó el informe, sus ojos fríos deslizando sobre las cifras. 15 vidas reducidas a una nota de pie de página sobre bajas enemigas. La contabilidad macabra estaba completa. No había rastro de la verdad, solo la narrativa del poder. Lo que definía el incidente no era lo que había ocurrido en la oscuridad, sino lo que la hacienda declaraba que había ocurrido a la luz del día. Al caer la tarde, Cisneros dejó la hacienda San Jerónimo, el informe bajo el brazo. El viaje hacia la ciudad de Trujillo era un tránsito de un mundo de caña y sudor a un mundo de política y terciopelo. La ciudad, agitada por la revolución fallida de Aya de la Torre, vivía una tensión palpable. Las calles estaban vigiladas, los rumores volaban como ceniza. Era el escenario perfecto para que una defensa de la propiedad fuera recibida no con escrutinio, sino con gratitud por parte de las élites. Su destino era la oficina principal de la Corporación Azucarera, un edificio de arquitectura neoclásica que simbolizaba la inquebrantable solidez de los barones del azúcar. Don Ezequiel no estaba en Trujillo. Se había retirado a Lima, dejando la gestión de la crisis en manos de su hombre de confianza, el doctor Agustín Ramos, un abogado de cuello duro y reputación gélida, cuya única pasión era la protección legal de los intereses de la familia. Ramos no preguntaba por moralidad, preguntaba por viabilidad legal y económica. El encuentro se llevó a cabo en una sala opulenta, donde el único sonido era el tic-tac monótono de un reloj de pie de ébano. Ramos, sentado detrás de un escritorio inmenso, ni siquiera levantó la vista mientras Cisneros presentaba el informe. El orden ha sido restaurado, doctor Ramos, comenzó Cisneros, su voz firme, desprovista de emoción. El foco de infección en los linderos ha sido erradicado. No habrá más ocupaciones. El mensaje es claro. Ramos, con un movimiento lento y deliberado, tomó el informe sin tocar a Cisneros, como si el contacto pudiera mancharlo. Sus ojos, detrás de unas gafas finas, recorrieron el texto. No leyó las descripciones de la defensa. Fue directamente a las conclusiones y a la sección de pérdidas y ganancias. ¿15 agitadores?, preguntó Ramos. Su tono era más de corrección gramatical que de duda moral. Tenemos nombres, señor Cisneros. Es crucial que estos 15 individuos existan en los registros como delincuentes buscados o desertores. No podemos tener 15 agujeros negros en la contabilidad humana de la hacienda. Cisneros asintió. Los nombres están adjuntos: Solano, Pedro y el resto. Ya se ha iniciado el proceso de deserción en los registros laborales. Sus familias ya están siendo notificadas de que su paga ha sido suspendida por abandono de puesto. Ramos cerró el documento con un golpe seco que resonó en el silencio. Excelente. La narrativa es sólida. La prensa controlada en Lima recibirá la versión de un intento de asalto comunista frustrado por la valentía de la seguridad privada de la hacienda. Eso será suficiente para calmar a los inversionistas y al gobierno militar, que está ansioso por demostrar mano dura contra el socialismo. El abogado se inclinó levemente, su mirada penetrante. Pero esto es solo el principio, Cisneros. Usted ha resuelto el problema físico.
Ahora debe resolver el problema social. El miedo es una herramienta poderosa, pero el miedo no es sostenible sin control. ¿Qué hacemos con las familias? El vacío que usted creó puede llenarse con resentimiento. Cisneros había anticipado la pregunta. La brutalidad no terminaba con la ejecución. Se extendía a la ingeniería social. Señor, las familias serán reubicadas gradualmente. Aquellas que muestren lealtad serán premiadas con mejores barracas. Aquellas que insistan en el luto o la pregunta serán aisladas. Se les hará la vida insoportable. No habrá expulsión directa, solo una presión constante para que abandonen la hacienda por su propia voluntad. El terror se volverá tedio, y el tedio, resignación. Para fin de año, la mayoría se habrá ido, y el incidente será un rumor sin testigos. Ramos sonrió, una mueca seca que no alcanzaba sus ojos. Era la aprobación que Cisneros necesitaba, la validación de que su brutalidad había servido al capital. Perfecto, Cisneros. Don Ezequiel estará complacido. Ha demostrado que su lealtad no tiene límites. El orden de San Jerónimo es ahora el modelo para todas las haciendas del norte. La reunión terminó tan fríamente como había comenzado. Cisneros salió del edificio sintiendo que el peso del informe, la mentira oficial, era más pesado que el peso de los 15 cuerpos que él había ordenado enterrar. Había cruzado el umbral definitivo. Ya no era solo un capataz leal, era el arquitecto del terror institucionalizado. De vuelta en San Jerónimo, la noche había caído, y con ella, una paz artificial. El miedo había permeado cada esquina de la hacienda. Los jornaleros trabajaban con una eficiencia espeluznante. Nadie hablaba en voz alta. Los chismes habían cesado, reemplazados por el lenguaje de los ojos bajos y los hombros encorvados. La caña se cortaba más rápido, el azúcar se refinaba con menos quejas. El vacío dejado por Ricardo Solano y los linderos no se había llenado con esperanza o rebelión, sino con una obediencia abyecta. El incidente había cumplido su propósito. No solo había eliminado la amenaza inmediata, sino que había reescrito el contrato social en San Jerónimo. La vida era barata y la tierra sagrada. Santos, el ejecutor, encontró a Cisneros fumando en la penumbra de la galería de la Casa Grande. El silencio entre ellos era el silencio de dos hombres que comparten un secreto inconfesable, pero necesario. Las barracas están quietas, susurró Santos, su voz áspera. Demasiado quietas. No es natural. Es el nuevo natural, Santos, replicó Cisneros, exhalando el humo hacia la noche peruana. Es el destino que forjamos. La paz de la resignación es la más duradera de todas. Pero incluso en la victoria, había una fisura. El miedo, aunque útil, era corrosivo. Cisneros sabía que la verdad oficial podía controlar la ciudad y los periódicos, pero no podía borrar el recuerdo en las almas de los que habían presenciado la desaparición. La noche de los machetes se había convertido en un mito fundacional del terror, y los mitos, incluso los forjados por el poder, tienen una forma insidiosa de perdurar, transformándose en la conciencia colectiva de la injusticia. Cisneros había ganado la batalla por la hacienda, pero la guerra por la memoria apenas comenzaba a gestarse en los corazones oprimidos de Trujillo. El incidente se había cerrado en el papel, pero en la sombra el eco de los machetes seguía cortando el aire denso y azucarado. La paz impuesta sobre San Jerónimo era más inquietante que cualquier revuelta. Era una paz hecha de ceniza y miedo. Los días se sucedieron con la monotonía cruel de la maquinaria azucarera. El sonido constante y rítmico de los molinos, que antes representaba el pulso de la producción, ahora sonaba como el golpeteo incesante de un martillo sobre la conciencia colectiva. El aire no solo olía a melaza y caña quemada, sino a la ausencia, a ese espacio vacío dejado por los 15 hombres que ya no pasaban lista. Cisneros observó el mecanismo de la resignación desde la Casa Grande. Su estrategia de ingeniería social funcionaba con precisión matemática. Las familias de los linderos, privadas no solo de sus hombres, sino de la narrativa de su lucha, se desintegraban lentamente. No había un mártir a quien llorar públicamente, solo un registro oficial de 15 desertores. El luto era un acto de subversión, y la subversión, un pasaje directo a las peores barracas, a las tareas más ingratas, a la exclusión silenciosa. Los capataces menores, siguiendo el ejemplo de Cisneros,
Habían aprendido que la lealtad se demostraba no con la fuerza bruta, sino con la vigilancia psicológica. La hacienda se había convertido en un panóptico donde cada jornalero era un carcelero de sí mismo. Los niños, que antes jugaban con el polvo de la caña, ahora se movían con una seriedad impropia, susurrando los nombres de los desaparecidos solo cuando el viento ahogaba sus voces. El incidente no era una historia contada abiertamente, sino un mito susurrado. Un cuento de terror que se utilizaba para asegurar la obediencia antes de que la noche cayera sobre el norte peruano. Para Cisneros, la victoria trajo consigo una soledad glacial. Había alcanzado el pináculo de la lealtad a don Ezequiel, había asegurado la perpetuidad del latifundio, pero el precio era la compañía constante de la sombra. La verdad oficial, también pulida para la élite de Lima, era una mentira pesada que él debía cargar a solas. El peso del terror institucionalizado se manifestaba en pequeñas fisuras de su armadura. Dormía menos, y cuando lo hacía, el silencio era tan profundo que le parecía escuchar el roce de los machetes contra la tierra mojada. Una tarde, mientras revisaba los libros de contabilidad, una farsa destinada a justificar la reubicación de las familias, Santos entró sin llamar. El ejecutor, un hombre de pocas palabras y mucha acción, parecía más un espectro que un subordinado. «La viuda de Solano», dijo Santos, su voz un murmullo de grava. «Ha empacado sus cosas. No lloró, no dijo nada. Solo se fue con sus 3 hijos, caminando hacia el camino real». Cisneros no levantó la vista de las cifras. «Bien, que se vaya. No la detengas. Su desesperación es más útil para nosotros fuera de la hacienda que dentro». «Sí, jefe, pero es la forma en que se van. No hay ira, solo un vacío. Es como si ya hubieran muerto con ellos. No me gusta esa mirada, Cisneros. No es miedo, es algo peor. Es el tedio de la resignación, Santos. Es la victoria final», respondió Cisneros, pero su voz carecía de convicción. Él sabía lo que Santos intentaba decir. El miedo es una emoción activa. El vacío es una herida que no sana. Solo se encapsula, esperando el momento oportuno para supurar. El clan de los capataces había resuelto un conflicto físico, pero había creado un conflicto espiritual que se transmitiría de generación en generación. El acerto de cuentas había sido brutalmente eficiente. La lección se había impartido. La tierra del azúcar no se negociaba, se defendía con acero frío. Don Ezequiel, desde la distancia segura de su mansión en la capital, envió un telegrama escueto y formal. «Orden restaurado. Su servicio es invaluable. Considere su posición asegurada». La palabra asegurada resonó con la burla del destino. Cisneros había asegurado su posición en el infierno personal que él mismo había diseñado. Pasaron los meses. La cosecha fue abundante, la más grande en años. El nuevo orden había traído una productividad macabra, alimentada por el terror, pero la abundancia no podía sofocar la memoria. La noche de los machetes se transformó en la leyenda de los 15 perdidos. Los jornaleros, mientras trabajaban bajo el sol inclemente, utilizaban el incidente como un punto de referencia temporal y moral. «Esto pasó antes de los 15», decían, o «esto es lo que ganamos después de los 15». El mito crecía en los campos de caña, un follaje invisible que se enroscaba alrededor de la verdad oficial. El lugar del acerto de cuentas, aquel lindero invadido que Cisneros había purgado, nunca fue cultivado de nuevo. La tierra, aunque fértil, se negaba a producir. Los capataces decían que era una superstición estúpida de los indios. Cisneros sabía que era un cementerio sin cruces. Había ordenado que los cuerpos fueran enterrados profundamente, cubiertos con cal y luego caña, pero la tierra misma había rechazado la mentira. Aquel rincón de la hacienda permanecía estéril, una cicatriz permanente en el dominio de San Jerónimo. Cisneros se encontraba cada vez más aislado. La casa grande, con sus amplios corredores y sus techos altos, se sentía como una jaula de oro. Había logrado el silencio externo, pero el ruido interno, la cacofonía de las decisiones tomadas bajo la luna, lo perseguía. Había renunciado a cualquier intento de vida personal. Su única relación era con el orden que había impuesto.
Se había convertido en el guardián de una tumba colectiva, un hombre cuyo único propósito era asegurarse de que los muertos permanecieran muertos y que sus ecos no llegaran a los oídos de los vivos. Una noche, en la galería, el mismo lugar donde Santos le había hablado del silencio antinatural, Cisneros se quedó mirando la extensión interminable de la caña. La luna llena bañaba el campo, haciendo que las hojas plateadas parecieran olas inmóviles. Era una imagen de belleza terrible. La belleza construida sobre la opresión. Cisneros encendió un cigarro, observando el humo ascender y perderse en la inmensidad. Había creído que el poder residía en la capacidad de tomar vidas, pero ahora entendía que el verdadero poder de los varones del azúcar residía en la capacidad de borrar la historia, de reescribir la memoria colectiva con tinta de miedo. Pero incluso ese poder tenía límites. Los rebeldes habían perdido la batalla física, pero habían ganado un lugar en el folclore de la injusticia. Sus nombres, Ricardo Solano, el pequeño Joaquín, el viejo Mateo, se habían fusionado con el paisaje, convirtiéndose en los fantasmas de la hacienda. Cada vez que un jornalero levantaba el machete, no solo cortaba la caña, sino que recordaba el acero que había cegado a sus compañeros. El incidente había terminado para el gobierno y para don Ezequiel, pero para Cisneros, el arquitecto de la masacre, y para los herederos silenciosos de los 15 perdidos, el conflicto apenas había mutado. La noche de los machetes había concluido con un silencio ensordecedor, un vacío que la hacienda San Jerónimo nunca podría llenar. Cisneros había ganado la propiedad, pero había perdido la paz, condenado a escuchar, por el resto de sus días, el eco incesante del acero cortando el aire denso y azucarado, prometiendo que, tarde o temprano, la tierra reclamaría su deuda. La justicia humana había sido aplastada, pero la memoria, esa fuerza indomable del pueblo, apenas comenzaba su larga y lenta marcha hacia el futuro. El orden se había impuesto, pero la sombra de la tragedia acecharía a Trujillo y a la conciencia de Cisneros hasta el fin de sus días.